Bien, buenos días, señor presidente, presidente Feijóo. Buenos días a todos, autoridades académicas, autoridades políticas también, profesores, alumnos de la universidad y especialmente a los alumnos del Máster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Asistimos nuevamente a una nueva sesión del Aula de Liderazgo organizada por el Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Partido Popular, del líder, del presidente del Partido Popular de España, don Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones del pasado 23 de julio, de las elecciones generales. Con esta presentación sería suficiente, es el presidente del Partido Popular y ganador de las elecciones, pero permítanme que diga algo más. Alberto Núñez Feijóo es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta. Desde 1991 fue secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, luego director del INSALO, del Instituto Nacional de Salud, luego presidente de Correos. En 2003 fue consejero de Política Territorial de la Xunta de Galicia, un año después vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y desde el 2009 fue presidente de la Xunta de Galicia hasta 2022 con 4 mayorías absolutas. En 2020 obtuvo 24 puntos de ventaja sobre el BNG. Esto no sería necesario recordarlo ahora, pero es verdad que hay un proceso de construcción de la metarrealidad política según la cual siempre existen oportunistas que atribuyen al adversario defectos propios. La trayectoria del señor Feijóo no es necesario repasarla y basta decir que es el ganador de las elecciones. Señor Feijóo, también presidente Aznar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros inaugurando el Máster de Acción Política en este aula de liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno. El martes pasado ambos tuvieron el honor de asistir a la jura de la Constitución en las Cortes de la Princesa Leonor. ¿Cómo vivieron en un momento tan confuso, convulso, este momento a su vez tan simbólico que muestra la vigencia del pacto constitucional y que muestra y representa también la vigencia del pacto intergeneracional? Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí, es una oportunidad. El presidente Aznar me invitó a compartir con él esta inauguración del máster y estar en esta universidad, sin duda, después de 30 años de universidad y de un proyecto universitario que, después de escuchar cuáles son los principios que inspiran el máster y, entiendo yo, un código deontológico de esta universidad, no puedo más que compartirlo. Decía el director del máster la importancia de distinguir entre la verdad y la mentira. Yo creo que una persona que le interesa la política, una persona que le interesa servir a los demás, al menos en mi caso, yo me dedico a la política porque quiero que la verdad gane a la mentira. Cuando la mentira gana a la verdad, automáticamente todo se deforma. No sabemos dónde estamos. Todo empieza a una decadencia en la que lamentablemente algunos países viven. Y lamentablemente el nuestro ya está inserto en esa decadencia. Por eso digo, como primera idea, que la verdad le gane a la mentira. No solamente es un compromiso ético con la vida, sino que entiendo que un político ha de tener siempre de guía ese compromiso permanente con decir la verdad, con no engañar a la gente y con mantener un capital político, que es la palabra. Y quisiera en esta pequeña introducción darle valor a la palabra dada, porque lamentablemente en la política actual la palabra ya no tiene valor. Si yo hubiese sabido, cuando decidí dar un paso en ese currículum hacia la política, que la política era lo que es hoy, probablemente no hubiese dado ese paso. Pero en aquel momento la política era otra cosa. Y tengo la oportunidad de compartir con el presidente Aznar esta sesión y recordar solo una cosa, ¿no?, que me parece muy importante, ¿no? Allá por la década de los 90 el presidente Aznar dijo que se presentaba a las elecciones para ser presidente del Gobierno de España y que estaría 8 años en el Gobierno. Es evidente que la mayoría de los políticos no le creyeron. Es evidente, además, que según iban consumiéndose esos años en el partido empezó a haber un movimiento
en contra de que rectificase o al menos modulase ese compromiso. Y tengo que decir, pues yo estaba ya en el gobierno, como alto cargo del gobierno de España, que no lo hizo y cumplió su palabra, ¿no? En este momento que un político cumple su palabra, pues es un notición, porque lamentablemente aquí da igual todo y estamos viviendo en una mañana donde el señor Puigdemont a las 12:30 va a dar la rueda de prensa, estará empezando ya. Por tanto, antes de que acabe esta sesión, pues nos enteraremos de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, que una persona que está fugada, que está buscada por el Tribunal Supremo de nuestro país, decida cuál va a ser el gobierno de nuestro país, parecía imposible en aquella España. En aquella España, y yo voy a trabajar al máximo para que esto sea una anomalía que dure un tiempo corto y un tiempo limitado en nuestra democracia. Por tanto, más que nunca, yo animo a los alumnos que aquí están a que tomen buena nota y que se comprometan con la política. Que se comprometan con ser ciudadanos activos, ciudadanos formados, informados y que tomen decisiones. Porque lo fundamental para un país es que la verdad le gane a la mentira. La mañana del 31 de octubre fue una mañana donde tuvimos una muy buena noticia por la mañana, mala noticia por la tarde. Por la mañana vimos a una adolescente de 18 años que cerró el capítulo de la adolescencia e inicia un capítulo de madurez con una enorme responsabilidad, que es dedicar su vida al compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, al compromiso de una monarquía parlamentaria que acude al Congreso a decir dos cosas. Primero, reconocer que la soberanía popular reside en las Cortes y segundo, a comprometerse con cumplir la Constitución. Y en tercer lugar, vimos a una futura jefa del Estado, a una futura reina de España, que me pareció un personaje magnético, porque realmente su figura, su estampa y su forma de actuar, pues conllevó, al menos para los que valoramos las formas, algo muy importante, ¿no? Y es que hoy tenemos una monarquía mucho más asentada incluso de la que teníamos, a pesar de que el rey Felipe VI probablemente sea el rey con más formación que hemos tenido desde hace muchas décadas. Bien, esta era la buena noticia de la mañana, ¿no? Que se empaña, bueno, porque en España hay gente que se empeña en empañar nuestro país, ¿no? En el Congreso de los Diputados no estaban, en primer lugar, la totalidad del gobierno. Y en segundo lugar, todos los socios del candidato Sánchez. Hubo un boicot de una parte del gobierno y de todos los socios parlamentarios de Sánchez a la jefatura del Estado, a la monarquía constitucional y a la Constitución española. Esto en un país occidental, en un país de la Unión Europea, pues no tiene precedentes. Y lo que ya es sorprendente es que el presidente del gobierno, en una entrega del collar de Carlos III, pues nos enteramos por los vídeos, dice que le transmite al rey y a la princesa de Asturias el compromiso del gobierno con la Constitución. Y por la tarde firma un acuerdo con Esquerra Republicana que consiste en incumplir la Constitución. Por eso, y acabo, la importancia de la palabra dada y la importancia de que la verdad le gane a la mentira. Presidente. En primer lugar, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Muy agradecido por su presencia, por la presencia de todos y muy agradecido muy especialmente por la presencia de Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido la amabilidad de venir a inaugurar esta nueva edición del máster y de hacerlo pues muy bien y muy numerosamente acompañado, lo cual me alegro muchísimo. Yo quiero decir que el otro día fue un acto muy reconfortante, ¿no? Porque era la solidez y la seriedad de la sociedad española, ¿no? Frente a lo que es la frivolidad, el aventurarismo y la falta de talla moral, ¿no? Monarquía es constitución y por lo tanto estábamos viendo cómo esta monarquía que trajo la democracia a España
con el rey Juan Carlos I en mitad de los años 70, un rey en activo que cumple ejemplarmente sus funciones constitucionales y que además de eso, pues hay que decir que los ciudadanos españoles no se lo han puesto muy fácil muchas veces, en muchas ocasiones, sobre todo algunos. Y en tercer lugar, la jura de la princesa heredera de la corona, que es un síntoma de estabilidad y de continuidad y de compromiso constitucional como ha sido, ¿no? Desde ese punto de vista fue ejemplar. Pero todo lo demás a lo que se ha referido Alberto Núñez Feijóo, pues es lamentable, ¿no? Es decir, primero que haya dirigentes políticos de partidos secesionistas y separatistas, socios del gobierno, que no vayan a las consultas en las cuales el rey tiene que proponer al presidente del Congreso un candidato a la presidencia del gobierno, que se ausente parte del gobierno, que no esté presente en la sesión los partidos socios del gobierno y que además se permitan el lujo de publicar un comunicado conjunto, el Bloque Nacionalista Gallego, Esquerra Republicana y Bildu, insultando a la monarquía, insultando a la Constitución e insultando a la mayoría de los españoles, denota evidentemente el nivel de la crisis en el que estamos, ¿no? Y denota efectivamente la calaña moral en la que están enquistados algunos dirigentes políticos en España, ¿no? En todo caso, fue un acto reconfortante que espero y deseo que la gente tome nota, porque es un acto que trasciende históricamente a una simbología y es un compromiso con la Constitución y con la estabilidad de España muy importante. Pues volvamos sobre la cuestión de la verdad y la mentira, porque yo tenía algunas reflexiones. Es verdad que el excelente discurso del profesor Elía pues de alguna manera ha solapado la intervención, pero yo tenía una frase. Primero, una frase de la que partíamos cuando en aquel máster del Instituto Atlántico de Gobierno con el profesor y diputado Miguel Ángel Quintanilla partíamos de una reflexión, y era el año 14. Parecía imposible entonces. Partíamos de la reflexión para organizar el módulo que trabajamos: la democracia no resiste la mentira. Recientemente, usted en una entrevista en marzo de 2023 dijo: cada vez más merece la pena recuperar la verdad, que esto es lo que ha dicho. También ha expuesto dónde estamos, pero cómo se combate la mentira cuando pasa también al BOE. ¿Cuándo pasa? También al BOE, o pasa o va a construir relatos también en el Boletín Oficial del Estado. O cómo deteriora las instituciones y cómo podemos combatirla. Bueno, no hace mucho tiempo, cuando un ministro mentía en el Congreso de los Diputados, normalmente el presidente le cesaba. No hace mucho tiempo, cuando algún ministro se comprometía ante un proyecto de ley, por ejemplo, complejo, que daba lugar a discusiones parlamentarias, incluso a rechazos públicos, se comprometía: oiga, en el caso de que este proyecto de ley el Tribunal Constitucional lo enmiende o lo declare parcialmente inconstitucional, yo dimito. El Tribunal Constitucional lo declaraba parcialmente inconstitucional y dimitía. No hace mucho tiempo de esto. Entonces ahora resulta que la crisis en la que estamos instalada, que es una crisis de valores, pues da exactamente igual. Y hay que rebelarse contra eso, ¿no? Yo creo que un presidente no puede ser presidente sentado en una gran mentira. Es verdad que cuando la gente ya se acostumbra a que un presidente mienta, pues entramos en una patología social, en una decadencia como país que es muy preocupante, porque hemos visto y vemos que países viven pues con líderes, con primeros ministros o con presidentes de gobierno que mienten y que, bueno, pues tienen un castigo parcial en las urnas, ¿no? Va a ocurrir que por primera vez en la historia de España un presidente de gobierno pueda serlo después de perder las elecciones. Nunca había ocurrido. El presidente Aznar ganó las elecciones en el 96, más o menos con una diferencia similar a la que hemos ganado nosotros ahora. Bueno, y el presidente Aznar pues, fue presidente de gobierno, ¿no? Porque entendía el Partido Socialista que le correspondía ser presidente del gobierno, el que había ganado. En este caso, el 23 de julio, ya por la noche, se empezó a negar el resultado electoral. Y se empezó a trasladar la imagen con aquella frase de que somos más.
Y durante todo el verano se intentó deslegitimar la posibilidad de que el que había ganado las elecciones acudiese a la sesión de investidura. Se presionó de forma directa e indirecta a la Casa Real para que no designase candidato a la investidura al presidente del Partido Popular y, bueno, en este caso la jefatura del Estado ha vuelto a cumplir sus funciones constitucionales. Y es que las fuerzas políticas que comparecimos en Zarzuela, pues uno acreditó 172 votos a favor y otro acreditó como mucho 152. Y las fuerzas secesionistas, separatistas, volvieron otra vez a boicotear la jefatura del Estado, no acudiendo, como decía el presidente Aznar, a esa comparecencia, ¿no? Bueno, digo yo lo de la mentira, ¿no? Es que en la historia de España, en el último lustro, está llena de mentiras. Y hay una serie de mentiras que no son menores. No es una mentira de un concejal, que no es admisible. No es la mentira de un alcalde, que tampoco lo es. Es la mentira de un candidato a la presidencia del gobierno y presidente del gobierno. Empezamos con aquello de que no podré gobernar con Podemos y se nombra al presidente fundador de Podemos vicepresidente del gobierno. Pero seguimos con aquello de que no pactaré con Bildu, lo puedo repetir 5, 20, 100 veces, y resulta que Bildu es socio preferente del gobierno y el que lo dijo se acaba de hacer una foto con los dirigentes de Bildu como partido político heredero de la banda terrorista ETA. Se prosiguió diciendo que no habría indultos y en muy poco tiempo se concedieron los indultos. Se insistía en que había que agravar el delito de sedición y lo que se hizo fue eliminar el delito de sedición. El gobierno actual surge, dice, para perseguir la corrupción y lo que se hace es rebajar los delitos de malversación de fondos públicos. Bueno, pues también se dijo que la ley del sí es sí era para incrementar las penas a los violadores y que no se disminuiría ni una sola, y hay más de 1000 violadores que han visto rebajadas sus penas. Algunos de ellos, con la rebaja de las penas, están en este momento en la calle, ¿no? Bueno, también se dijo que se iba a traer a Puigdemont. Hoy Puigdemont, en este momento, pues está decidiendo el futuro de nuestro país. Bueno, como es natural, hasta unas horas antes de votar el 23 de julio también se dijo que la amnistía era antidemocrática y que, por lo tanto, no se aceptaría la amnistía. En este momento, la gente lo que me pregunta es si sé cuándo se va a registrar el proyecto de ley de amnistía y qué vamos a hacer. Este es nuestro país. Por eso yo vuelvo otra vez a darle importancia a la palabra dada. Y para mí es muy importante ver qué han hecho los presidentes de nuestro país hasta la fecha. Con mayor o menor acierto, pero ningún presidente del Gobierno de España, pactó lo que fuese con tal de ser presidente del Gobierno de España. Ningún presidente del Gobierno de España basó su gobierno en los partidos separatistas, que su objetivo fundamental, lo dicen ellos, es irse de España. Ningún presidente del Gobierno de España concedió indultos a políticos para permanecer en el gobierno. Y ningún presidente del Gobierno de España aceptó que los abogados de los políticos fugados de la justicia española redacten la ley de amnistía con el gobierno. Por tanto, las cosas que están ocurriendo, insisto, no tiene parangón, pero no tiene parangón en las democracias occidentales. Por tanto, no es que esto ocurra. El otro día tuve una reunión con el presidente de la CDU después de una cumbre de los líderes del Partido Popular Europeo y me pidió que le explicase qué es lo que estaba pasando en España, ¿no? Y yo le puse un ejemplo, ¿no? Imagínese usted que en Baviera, pues el presidente Lander declara la independencia de Alemania. Y que, por tanto, el canciller alemán y el gobierno alemán, lógicamente, activen en la justicia alemana el procesamiento del presidente Lander, y el presidente Lander acude a Bruselas, se refugia en Bruselas con los líos del derecho europeo y con el euroorden, y cuando están a punto de ser entregado a los tribunales de justicia alemanas, para ser canciller de Alemania, el candidato pacta con ese presidente fugado de Baviera el gobierno y la cancillería alemana. Lo que hizo fue echarse las manos a la cabeza y
decirme si esto es lo que estaba ocurriendo en mi país. Y yo le he dicho que es exactamente esto sin entrar en detalle, porque todavía hay más detalles, ¿no? Por tanto, la mentira, vuelvo a reiterar, es el colesterol de la política, pero es que así la política puede infartar. Y automáticamente un país que no tiene gobernanza, sino que se basa en una mentira continuada, es un país de enorme debilidad. Yo no voy a entrar ya en proteger la dignidad del presidente en funciones del Gobierno, porque para mí la dignidad personal del señor Sánchez es irrelevante. Y es irrelevante porque si él no se respeta a sí mismo, es muy difícil que lo respetemos los demás. Ahora, es evidente que lo relevante no es la dignidad personal del candidato. Lo relevante es la indignidad a la que somete a la democracia española por su indignidad personal. Por tanto, yo vuelvo a poner en valor el tema de la verdad. Y le puedo asegurar que cuando estamos delante de un presidente de gobierno que lo fue, que se fue porque ya era su compromiso y que entendió que no podía faltar a su compromiso y que aquellos 8 años que se comprometió, pues era el plazo máximo para no faltar a su compromiso, que entiendo yo que detrás de eso, de no faltar a su compromiso, era no faltar a su país. No sé, el presidente Aznar sucedió al presidente González. Yo creo que era bueno esa sucesión, pero en este caso, suceder a Sánchez es una necesidad, es una urgencia vital de nuestro país. Vuelvo a reiterar, la mentira no le puede ganar a la verdad. Y en este momento, pues lamentablemente, la verdad va perdiendo. Presidente, yo recuerdo un editorial del País, ha dicho el presidente Feijóo, que ni nos planteábamos hace casi 30 años el que el segundo partido nacional pudiera gobernar. Yo recuerdo un editorial del País en marzo del 96 en el que efectivamente no se planteaba que el Partido Socialista, por la victoria del Partido Popular, fue exigua de apenas 300.000 votos, pero el País editorializó diciendo que el Partido Popular debía presentar otro candidato, pero no negando la legitimidad al Partido Popular para gobernar. Es verdad, y eso no creo que eso pase a las páginas más importantes y de oro de ese periódico, precisamente, ¿no? Lo que se decía es, bueno, este resultado es malo, habrá que impedirlo, pueden ser presidente, pero no, Aznar no puede ser. Aznar no. Hay que buscar otro, ¿no? Y sugerían un nombre en concreto. Sí, pero eso ya es otra historia, son historias pequeñas ya. Eso ya pasó y fracasaron todas esas cosas, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Pero lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es extraordinariamente relevante para tener un punto de partida en el análisis y tener un punto de saber en qué situación estamos, ¿no? Yo creo que en España se han cruzado ya demasiadas líneas rojas, se han cruzado todas las líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Y no se había producido nunca, además de lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, un hecho como que un candidato a presidente del gobierno, para intentar serlo, ha puesto la Constitución española al servicio de los separatistas, de los antiguos terroristas y de aquellos que quieren acabar con la Constitución y con el país. Ha puesto la Constitución española a su servicio. Y les ha dicho, ¿qué quieren ustedes que eliminemos de la Constitución española para acabar con ella? Y para consumar lo que se pretende, que es el cambio del régimen constitucional en España. Quien hace eso con esa responsabilidad, quien pone la Constitución al servicio de los que quieren romper la Constitución, es un riesgo para la democracia española. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos. Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española,
pues es sobre lo que tenemos que actuar. En ese sentido yo quiero decir al menos dos cosas. Una, que en lo que haya que hacer, pues se podrán hacer muchas cosas y se podrá tener distintas opiniones, pero se puede hacer muchas cosas menos una, inhibirse. En esta situación que estamos describiendo, la inhibición no tiene hueco. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. La segunda situación que quiero decir es que yo personalmente me considero en esta situación de crisis muy bien representado por Alberto Núñez Feijóo. Y quiero expresar, para afrontar esta situación, mi total confianza en Alberto Núñez Feijóo. Y lo tercero que quiero decir es que, conscientes de que ni puedo inhibirme y tengo total mi confianza en Alberto Núñez Feijóo, pero que este es el signo, yo no estoy dispuesto ni a inhibirme, ni a callarme, ni a no decir lo que pienso, ni a no asumir los riesgos. No estoy dispuesto a ver, sin hacer nada, sin hablar, sin decir, sin advertir, que la Constitución española o la continuidad histórica de España pueda deshacerse. No estoy dispuesto y no lo voy a hacer. También se pronunciaron ayer la Asociación Mayoritaria de los Jueces y también parte del Consejo General del Poder Judicial. Usted esta mañana, señor Feijóo, en un desayuno para los medios, ha hablado acerca de la amnistía. Supongo que muchos de nuestros estudiantes y de los aquí presentes no han escuchado sus palabras. ¿Qué anticipa, qué implica, hacia dónde nos lleva en concreto la amnistía, dando por hecho que va a haber una ley de amnistía? ¿Qué derivaciones materiales e inmediatas va a tener en este proceso de deterioro que también ha expuesto el presidente Aznar? Es importante que cada uno cumpla la función y el deber que como ciudadano español tiene con la democracia de su país, con el Estado de Derecho de su país y, en definitiva, con su propio trabajo, con su propia empresa, con su propia profesión, porque esto afecta a todos. Esto no es un asunto del señor Sánchez o del señor Feijóo, no. Esto es un asunto de una nación más antigua del mundo, junto con Francia, de 48 millones de ciudadanos, que llevamos 45 o 46 años viviendo la mejor etapa de nuestra historia y que puede verse truncada por aquellos que no creen en la nación española, que no creen en el Estado de las autonomías, que no creen en las libertades, que no creen en la igualdad, que no creen en la justicia, por una jet set política, una élite política que ha sido condenada y que pues, en este momento no solamente ha redactado el Código Penal, sino que sus abogados están hablando con el gobierno para redactar la ley de amnistía. ¿Qué es la amnistía? La amnistía es una transacción política y probablemente económica. Política, ¿por qué? Porque cambio unos votos que ustedes tienen por la presidencia del gobierno. Y por tanto yo le he de pagar esos votos y esos votos se lo pago declarándole a ustedes exentos de responsabilidad por los delitos que han cometido. Incluso algunos voy a evitar que comparezcan ante la justicia y, en consecuencia, el pago consiste en esto. ¿Qué obtienen? Además del borrado de sus delitos, pues obtienen la gobernabilidad de España, porque al final vamos a tener un presidente del gobierno en libertad condicional, en la que cada martes, cada miércoles, cada jueves en el Congreso de los Diputados, para sacar
las votaciones necesita que los mismos que ahora le pueden votar en la investidura le sigan votando. Porque si alguno de los 20 grupos que están detrás de este cambalache decide no votarle, no se podrá aprobar ningún texto legal en nuestro país. Tanto la amnistía, que no tiene refrendo legal, que es una aberración democrática desde el punto de vista político y que es una indecencia desde el punto de vista moral, pues es probablemente la humillación más grande de España en buena parte de sus siglos de historia, y tenemos siglos de historia. Aquí no estamos hablando de reconciliación, estamos hablando de transacción. La amnistía no se puede dar para reconciliarse. La reconciliación es previa a la amnistía. Pero para reconciliarse hay que ponerse de acuerdo. Personas que piensan de forma distinta, pero la reconciliación es incompatible con que una de las partes diga que volverá a hacer lo que ha hecho y que dio lugar a que los poderes del Estado, las Cortes Generales, iniciasen la intervención de Cataluña, 155 la Constitución, y después pues, los fiscales y el Poder Judicial ejerciese las competencias, ¿no? Esto es una enmienda a la totalidad. Al Poder Legislativo, porque enmienda los códigos que el Poder Legislativo aprobó. Al Poder Legislativo, porque enmienda la decisión del artículo 155. A la Fiscalía, porque acusó a los que incumplieron las leyes con la responsabilidad que conlleva. Y al Tribunal Supremo, porque juzgó y tiene que hacer cumplir lo juzgado y que automáticamente va a quedar mutilado porque no va a poder hacer cumplir lo juzgado. En definitiva, esto es una enmienda a la totalidad, al decoro y a la dignidad de un pueblo que quiere igualdad ante las leyes y que está absolutamente sorprendido de que, vuelvo a reiterar, unos privilegios de la Edad Media en favor de un pequeño grupo de políticos prevalezca sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es consustancial con la democracia. Por consiguiente, esto no se hace por España, que fue ya la última síntoma de egolatría patológica. Y esto se hace por España. No, esto se hace contra España. Y en consecuencia, ¿nosotros vamos a qué? Vamos a cumplir nuestro deber. Somos la primera fuerza política de España. Somos la primera fuerza política en el Congreso. Tenemos mayoría absoluta en el Senado. Gobernamos en 12 comunidades autónomas. Los representantes ordinarios del Estado en esas comunidades autónomas son las presidentas o presidentes del Partido Popular. Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional. Porque si no, nos pedirían responsabilidades los ciudadanos. Claro, cuando esto además intenta meterse dentro de una pregunta que dice que hace a la militancia, es como si el resto de los españoles no pudiésemos opinar de una decisión que solamente pueden opinar los militantes del Partido Socialista. Pero es que hasta en eso hay una trampa. Y es que la pregunta versa sobre un pacto con Sumar que ya está hecho y que está firmado y pide una carta blanca para firmar con cualquier partido para formar gobierno, sin concretar en qué consiste ese acuerdo y sin enumerar ni siquiera la palabra amnistía, ¿no? Eso es un fraude orgánico enorme, pero allá ellos. El problema es que es un fraude democrático de primer nivel, ¿no? Por tanto, no hay nadie en España que tenga el consentimiento para hacer eso. Y por mucho que consiga los diputados en la Cámara, esos diputados en la Cámara no están reflejando en este caso a la mayoría social del país porque fueron elegidos para no aceptar la amnistía, salvo los 13 diputados o los 14 diputados de Junts y de Esquerra, más los 6 diputados de Bildu. Por tanto, el resto de los diputados fuimos elegidos para votar no a la amnistía.
Y cuando uno desoye las responsabilidades con las que ha concurrido a las elecciones y con las que tiene ese acta de diputado, está incumpliendo los deberes básicos de un representante. Por tanto, vamos a trabajar, y yo le agradezco a los expresidentes, a todos los expresidentes del Gobierno, salvo uno, todos los expresidentes del Gobierno se han manifestado de una forma contundente. Y acabo ya. Cuando el otro día le preguntan al presidente González si se hubiese hecho la foto con el señor Puigdemont y con ese cuadro en el que se recordaba el referéndum ilegal, él contestó: ¿por quién me toma? Entiendo yo que la mayoría de los militantes socialistas deberían de contestar esa pregunta. ¿Por quién le están tomando? Pero, en fin, yo le agradezco mucho, insisto, a los presidentes, porque es muy importante que los presidentes que fueron del Gobierno de España tienen también un compromiso hasta el final de sus vidas, que es defender su país. Y si un expresidente del Gobierno no defiende su país, está incumpliendo los principios que comprometió cuando asumió la presidencia del Gobierno, y eso no caduca. Eso no caduca. Por tanto, que el presidente Aznar, el presidente Rajoy, el presidente González, todos salvo uno, estén dando la batalla por la democracia española, es un activo que conviene poner en valor y que para mí, desde luego, es un valor determinante para continuar mi actividad política y mi responsabilidad delante de los españoles. Probablemente ha citado la consulta a las bases del Partido Socialista. Probablemente esa consulta también tenga el objetivo de transformar el aval de la militancia en aval de los electores, ¿no? Tiene ese juego de transformismo político sobre la conversión de las preferencias de los militantes en la conversión en preferencias de los electores. Por volver sobre la amnistía, esta mañana leía una catedrática de Derecho Constitucional que consideraba ilegítima la amnistía en estos términos, porque para considerarla legítima, presidente Aznar, usted que se ha pronunciado sobre lo que supone para la Constitución, porque considerarla legítima exigiría rechazo expreso de la unilateralidad por parte de los separatistas y un amplio consenso político y social que no existe. Yo añadiría, o yo creo que le ha faltado a esta profesora, hablar de garantizar la independencia del Poder Judicial, es decir, que los imputados sean juzgados. Serían tres exigencias básicas para poder plantearnos una amnistía: rechazo de la unilateralidad expreso, amplio consenso político y social, que no va a ocurrir obviamente, y que los jueces juzguen. Vamos a ver. Cuando estamos, como yo digo, en el hueso, es decir, cuando un país está discutiendo sobre la amnistía, está discutiendo sobre la posibilidad de hacer consultas de autodeterminación en algunas regiones, pues estamos en el hueso y por lo tanto estamos para pocos matices. Hay que decir las cosas con claridad, porque si la casa se está quemando, pues mire usted, no vamos a andar con muchos matices, sino a intentar que la casa no se queme, ¿no? Entonces, yo no comparto eso de que la amnistía puede ser constitucional, depende de los objetivos de la amnistía. No, mire usted, es que la amnistía no está contemplada en la Constitución y no es constitucional. Y es que además los constituyentes excluyeron expresamente la amnistía, porque cuando se aprueba la amnistía del 76 es para crear un nuevo régimen político. Es un factor constituyente entonces. Y expresamente se deja fuera la amnistía porque en España, en una democracia, no hay presos políticos. Y por tanto no hay cabida para la amnistía. Y por eso no se trata tampoco de los indultos generales. No existe la posibilidad de los indultos generales. Si no existe la posibilidad de los indultos generales, tampoco existe, menos existe la posibilidad de la amnistía. Con la intención que sea. Que la intención es absolutamente lo menos. Es que no tiene cabida y no tiene sentido ninguno. Pero es que por eso la amnistía, que como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, pero especialmente los estudiantes de Derecho saben, y los del máster saben, la amnistía no solamente borra la pena, es que elimina el delito. Es como decir, oiga, el golpe del octubre del 17 no existió. A ustedes les trataron muy mal.
Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Como estaban ustedes oprimidos por el Estado español, oprimidos por España, que además de robarles, les oprime, ustedes hacen un golpe legítimo. Y todos los que se oponen a ese golpe, del rey abajo, jueces, fiscales, policías, guardias, toda la sociedad que se opone, son los culpables. ¿Y eso cómo se llama políticamente? Eso se llama liquidar la Constitución de España. Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país. Y por eso la apelación a la responsabilidad en este momento es una apelación extraordinariamente importante, ¿no? Pero yo, por favor, que no se establezcan ahí ante esta situación límite, que no se establezcan diferencia de objetivos, ¿no? Esto sí, esto no. Oiga, mire, ¿no? En los temas importantes, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, el Tribunal Europeo de Estrasburgo sentenció muy claramente a favor del gobierno de España cuando tuvo que hacerlo y decía muy claramente, oiga, que en el caso del terrorismo no se distinguen los fines de los medios. Los fines y los medios son lo mismo. Porque ejercer el terror no es un fin, es un medio. El fin que se pretende con el terror es tan condenable como el medio que se utiliza. Eso es doctrina del Tribunal Europeo de Estrasburgo. Bueno, pues muy bien, no se confunda ahora la amnistía. La amnistía elimina el delito. No existe lo que ustedes hicieron. Y por eso ahora un prófugo que se fuga de España con una vergüenza, uno de los episodios más bochornosos de la historia de España, conforme a los bochornosos episodios que históricamente, periódicamente dan los separatistas, que son bochornosos en líneas generales, pues sale en un maletero, es un prófugo de la justicia, y ahora el prófugo de la justicia es el presidente Puigdemont, o el presidente Puigdemont, que es el que facilita la investidura de un señor que pone la Constitución, siendo un riesgo para la democracia, que es un riesgo para la democracia, pone la Constitución al servicio de los que la quieren romper. Esa es la situación. Presidente Feijóo, espera una legislatura larga, lo ha sugerido antes, cuando en su anterior intervención, espera una legislatura corta, bulliciosa, inestable, de chantajes permanentes. Es decir, ¿cree que la amnistía incluye un pacto de legislatura? ¿O qué espera del PNV tras las elecciones autonómicas vascas? ¿O espera algún giro inesperado a lo largo de la legislatura? Y en función de eso, ¿cómo planificará la estrategia el Grupo Parlamentario Popular y el partido? Yo es que no me atrevo ya a decir lo que espero de un personaje inesperado, ¿no? Pero sí sé cuál es nuestro compromiso, ¿no? Y nuestro compromiso es defender nuestro país, ¿no? Es mucho más allá de hacer oposición a un gobierno, ¿no? No, es defender el país. Es defender el pilar del país, que es la Constitución. Es defender a las Cortes Generales y que no nombren a un miembro del gobierno secretario general y letrado jefe de las Cortes, como probablemente mañana lo vayan a hacer. Fíjese, la ley de amnistía no es nueva, se presentó en la anterior legislatura. La firma de la Esquerra Republicana, Junts, llegó a la mesa y el letrado jefe hizo un informe negativo diciendo que esa ley iba en contra de la Constitución. Y en ese momento la presidenta del Partido Socialista, la señora Batet, pues, ante ese informe negativo del letrado jefe de la Cámara, la paraliza. ¿Qué hay que hacer? Cambiar al letrado, traer a uno que sea alto cargo del gobierno, su secretario en un ministerio. Y como hizo en su día la oposición de letrados, pues lo pongo allí. ¿Para qué? Para que me valide el texto. Entonces, tenemos que proteger a las Cortes. Tenemos que proteger al Poder Judicial. ¿Usted sabe cuántas horas, cuántas semanas, cuántos días, cuántos meses se dedicaron centenares de personas, fiscales, secretarios, letrados, magistrados, a garantizar todos los derechos procesales de las personas imputadas por un delito de sedición,
y de malversación de fondos públicos, para garantizar el derecho de esas personas y que no tuviesen ningún tipo de falta de legitimidad, pues miles de personas han trabajado en esto. El ridículo internacional que hemos hecho. La necesidad de contactar con las embajadas para explicar lo que había ocurrido. Todas las peticiones que hemos hecho para traer a un fugado, todas las euroórdenes que se han dictado. Entonces, toda esa gente la tenemos que proteger, porque es nuestra propia garantía de que mañana a usted no le expropien una cosa o declaren esta universidad una universidad inadecuada para los intereses del gobierno, o mañana no invadan una empresa desde el punto de vista de asunción de una parte de su capital. Claro, es que nosotros tenemos una misión histórica en nuestro país que desde luego no vamos en ningún caso a mirar para otro lado, ¿no? Además de eso, tenemos una gran responsabilidad porque gobernamos para el 70% de la gente en las comunidades autónomas y gestionamos los servicios públicos esenciales. Desde que un niño nace en un paritorio hasta que este niño cumple 90 y muchos años y se le certifica el exitus, el certificado de muerte, es todo. Desde el paritorio hasta el momento del fallecimiento es una responsabilidad sanitaria de una comunidad autónoma. Igual que la educación, desde la escuela infantil hasta un posgrado. Bueno, entonces, este tipo de cosas tenemos 12 presidentes autonómicos que tienen que cumplir y acreditar que se puede gobernar de otra forma. Nosotros hemos bajado 2.000 millones de euros los impuestos, los presidentes autonómicos, desde que hemos llegado. Hoy, si usted coge el primer periódico económico de España, que es Expansión, le anticipa cuáles son el incremento masivo de impuestos que vamos a tener el próximo año. Pero es que han subido 42 impuestos en los últimos años. Es que nunca, jamás, un gobierno ha tenido tanto dinero, ha gastado tanto dinero, nos ha endeudado tanto y con un déficit público 10 veces superior al de Portugal, por ejemplo, por no salir de la península. Entonces, ¿nosotros qué hemos de hacer? Pues garantizar a los españoles sus libertades y sus derechos. Y vamos a hacer, lógicamente, oposición a un gobierno, al gobierno más débil de la historia, por supuesto. Porque fíjese, 15 partidos políticos conforman Sumar. 15. Esos estarán allí, en la mesa del Consejo, claro. O nombran 15 ministros para los de Sumar, más los del PSOE, o si no, habrá gente en Sumar que no tenga ministerio y dirá, oiga, yo tengo 5 diputados, igual que este partido secesionista, ¿qué hay de lo mío? De hecho, ya lo están diciendo, ¿no? Y después está Bildu y el PNV. Bildu y el PNV, ¿qué tienen que ver? Parece que el PNV está haciendo grandes esfuerzos por parecerse a Bildu. Y después está Junts y Esquerra. Junts no está de acuerdo con la ley de vivienda, porque entiende que esa ley de vivienda sube los precios y disminuye la demanda. Esquerra la aprobó en el Congreso de los Diputados. Y como no estaban de acuerdo, pues resulta que llega al Parlamento de Cataluña y la Esquerra que aprobó la ley de vivienda en el Congreso le impugna en el Parlamento de Cataluña, en el Gobierno de Cataluña. Entonces, dice, oiga, nosotros vamos, como es natural, pues a estar preparados. Tenemos que tener una alternativa preparada, porque no sabemos cuánto va a durar la legislatura, no sabemos la libertad condicional en la que va a gobernar el señor Sánchez, y hay muchas más preguntas que respuestas. Y cuando en un país hay más preguntas que respuestas, la inseguridad y la falta de garantía retrae a cualquier tipo de inversión en el país e incluso retrae a muchos ciudadanos que no saben lo que va a ocurrir en este país y por lo tanto pues empiezan las cosas mal, ¿no? Sobre todo para las clases medias y las clases más modestas, que son siempre, normalmente, cuando hay una crisis, las que más pagan esa crisis por su siempre una capacidad muy limitada para hacerle frente, ¿no? Por lo tanto, sabemos la responsabilidad que tenemos que tener preparada nuestra alternativa ante cualquier eventualidad. Vamos a gobernar de forma adecuada las comunidades autónomas y vamos a proteger la Constitución y la democracia en España. Yo creo que nunca una oposición
ha tenido tanta responsabilidad, pero también es verdad que nunca una oposición ha tenido tanto poder. Porque cuando yo me levante en el Congreso de los Diputados para hacer una pregunta al señor Sánchez, tendré siempre presente que tengo más votos y más españoles detrás que el que me va a responder. Y por tanto tengo una gran responsabilidad cuando intervenga en el Parlamento, porque estoy representando a más gente que la que representa el presidente del Gobierno. En relación con esto último que dice, le voy a citar una frase que usted dijo y que me atrae mucho, que comente: antes completaría el relato de la designación del letrado mayor de las Cortes con un detalle que precisamente por los tiempos que corren no es nada menor, que para nombrarlo han tenido que prescindir y cesar a su mujer porque era la que llevaba las relaciones con las Cortes. Han prescindido de la mujer para designar al letrado mayor de las Cortes. Una frase suya que me atrajo mucho del debate de investidura, para que la comente en relación con esto último. Y va a ser una reflexión final, pero me interesa en relación con la responsabilidad que dice que va a ejercer el Partido Popular, porque nunca la ha tenido tanto como partido de oposición. Dijo usted: señor Sánchez, su actitud nunca cambiará la mía, ni sus desprecios, ni los desprecios de los suyos. Jamás. ¿Lo mantiene y cómo lo hará? Bueno, he intentado responder a esa frase en esta intervención y lo haré todo el tiempo que esté con la responsabilidad de presidir el primer partido de España, ¿no? Y a mí me preocupa España, no me preocupa el señor Sánchez. Y el problema que es que estoy observando de que a la mayoría de los políticos españoles no les preocupa España. Les preocupa su comunidad autónoma, le preocupa un gobierno autonómico, le preocupa su situación judicial personal. Pero claro, es que no hablamos de España. Y España son los 48 millones de ciudadanos. Y España es una de las grandes naciones del mundo. Esto ya salía el dato de que el español es la segunda lengua nativa del mundo, solamente por debajo del mandarín del chino. Entonces, claro, es decir, toda este relevo que hemos hecho y que tenemos las responsabilidades, cada uno las suyas, ¿no?, en la historia de España, es que cuando vas a hablar con los independentistas, cuanto peor le vaya a España, mejor. Oye, por lo menos no te mienten. Y cuando intenté decirle al señor Sánchez: oye, ¿por qué no le damos una buena noticia a los españoles? ¿Por qué no salimos de esta primera reunión, cuando yo era candidato a la investidura, con un acuerdo, al menos de intentarlo, de sentarnos? Porque si no, vas a tener que sentarte durante muchas semanas con aquellos que no creen en tu país. Y mi compromiso es mi país. Mi objetivo no es ser presidente del gobierno. Mi objetivo es servir a mi país. Y quiero hacerlo desde la presidencia del gobierno, pero por este orden. Tanto, dije: oye, ¿por qué no le damos una buena noticia a los españoles y salimos de aquí comprometiéndonos a sentar y a ver si estos pactos de Estado, si estas reformas estructurales que te he planteado, tenemos 258 diputados, el Partido Socialista y el PP. Podemos hacer reformas constitucionales, podemos hacer todas las reformas estructurales que consideremos oportunas, podemos mejorar la regeneración democrática en nuestro país. Podremos, oye, que nos han votado para esto, que el 94% de los ciudadanos han votado a partidos no independentistas, solo el 6% han votado al independentismo. No puede ser que el 94% dependa del 6%, porque esto es justamente lo que destruye la democracia, que las minorías impongan a las mayorías. No fui capaz. Pues que no fui capaz ni siquiera de que tuviese un mínimo de atisbo, ¿no? Y ya comprendí que su único objetivo era volver a repetir, cueste lo que cueste, la presidencia del gobierno. Cueste lo que cueste. Y en la segunda ocasión que tuve, en este caso citado por él, porque ya él es el candidato, me dijo: oye, yo no te voy a pedir los votos. Bueno, oye, pues, claro, es que si le pido los votos al PP, resulta que no podría gobernar con los independentistas. Y el planteamiento es gobernar con los independentistas, no hacer los grandes acuerdos. Concluyo. La semana pasada, que hablaba del CDU, ¿no?, pues tuvimos la reunión de los líderes del Partido Popular en los diferentes países de la Unión, y entonces habló el luxemburgués, habló
el maltés, el chipriota y el polaco. Los cuatro dijeron que, dado que no tienen mayorías en sus países, van a gobernar o bien con el Partido Liberal, en el caso de que lo hubiera en ese país, o con el Partido Socialista. Pensaba para mí, resulta que este señor que tiene el 26% del voto y nosotros el 33%, va a gobernar con el Partido Socialista porque el Partido Socialista y el Partido Popular en este país se entienden. Y resulta que nosotros, que tenemos el 33% del voto y hemos ganado las elecciones, ni siquiera, yo ya no digo gobernar, que nos dejen gobernar. Pues claro, esto es otra anomalía más, que en España los partidos que representan o que representábamos en la España constitucional, pues también eso ha quebrado. Aquel no es no y que parte del no no has entendido del año 2015-2016 forma parte del peor capítulo de la historia de nuestro país, que se inicia con el Pacto del Tinel en el año 2004 y desde ahí hay un compromiso de romper la transición, de romper el periodo constitucional y de romper los grandes consensos en España. Si esos políticos, los del año 2004 y los del año 2015, hubiesen estado en los años 78, en los años 90, lamentablemente hoy España viviría en una situación límite y lamentablemente pues, la democracia y la Constitución española no hubieran sido posibles, ¿no? Bueno, por tanto, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y eso de que jamás aceptaré ser presidente del Gobierno de España engañando a España, tenga usted la absoluta seguridad. Y además creo que ya tengo una prueba. Y es que yo no voy a ser presidente del Gobierno de España porque lo que me han pedido que haga, hemos dicho que no. Y eso mismo que nos han pedido que lo hagásemos, que lo hiciésemos nosotros a cambio de la presidencia, pues lo va a hacer el siguiente candidato, ¿no? Por tanto, cuando digo jamás, es que es jamás. No sé si tengo la misma intensidad de palabra que tiene el presidente Aznar cuando dijo 8 años son 8 años, pero yo cuando estoy hablando de que en España el PP no va a defraudar su responsabilidad, le aseguro que eso es jamás. Se lo aseguro. Muchas gracias. Voy a incluir ahora, quedan unos pocos minutos, una pregunta de un alumno del máster que nos ha enviado en estos días, pero se la traslado primero al presidente Aznar porque ha hablado usted antes, presidente, de no es una opción inhibirse. Y es verdad que yo también, la pregunta del alumno viene muy bien porque yo estaba en mis reflexiones a la hora de preparar el guión de esta conversación respecto de lo que noto a mi alrededor en la peluquería, en el mensajero que trae los paquetes de Amazon, en la calle, es el desistimiento, la apatía, la desmovilización, el esto va demasiado deprisa, estoy superado, ya me da igual. ¿Cómo se combate esa desmovilización, esa apatía, esa superación? ¿Y qué se puede hacer para activar o movilizar o regenerar precisamente el gen democrático? Yo quisiera decir, antes de entrar en eso, y corroborando totalmente lo que ha dicho Alberto, Sánchez hace lo que quiere hacer. No es prisionero de nadie. Está haciendo lo que quiere hacer. Y eso empieza en el Tinel, 2003, y eso tiene nombres y apellidos. Ese pacto es un pacto para excluir que el centro-derecha pueda gobernar España. Bueno, eso existe y eso está en vigor. Eso hace que el Partido Socialista, Sánchez, al cual yo he calificado de peligro para la democracia constitucional, ya no es un pilar constitucional. El único pilar constitucional que queda en España, que no se ha movido de su compromiso constitucional, es el Partido Popular. Y es Alberto Núñez Feijóo. Afortunadamente para la Constitución española y afortunadamente para el futuro de España. Segundo, yo quiero decir, estamos en una situación en la que
algunos amigos decían, estáis viviendo lo que nosotros vivimos en otros momentos, ¿no? Decíamos, estas cosas pasarán en otros países, pero aquí no pasan. Bueno, pues aquí está pasando todo lo que creíamos que no iba a pasar, incluso lo de la mujer y el letrado de las Cortes, ¿no? Y puedes añadir la Fiscalía y el Tribunal Constitucional y el Consejo de Poder Judicial y lo que se quiera, ¿no? Porque el deterioro institucional está siendo muy grande. Pero yo antes de asistir a la jura de la princesa Leonor, de la jura de presidencia de la princesa Leonor, venía de Argentina. Y claro, antes en Argentina te preguntaban por muchas cosas, ¿no? Ahora un argentino simpático me queda mirando y me dice, los locos éramos nosotros. Pero ahora también os habéis vuelto locos vosotros. Y dices, bueno, claro, la situación es difícil de explicar cuando se están poniendo las cosas como es esta situación de España, ¿no? Entonces, no cabe la inhibición. Yo siempre cuento la historia que a Winston Churchill le preguntaron una vez, ¿cómo ganó la Segunda Guerra Mundial? Y no contó una larga historia diciendo bueno, hasta que llegaron los americanos, resistimos. No, mire, dijo, hablando. Una vez al mismo personaje le preguntó un joven que tenía interés en la política, dice, ¿qué puedo hacer para intentar ser un buen político? Y dijo, estudiar historia y estudiar historia. Porque es muy difícil, sin saber algo de historia, de geografía, de literatura, de estrategia, es muy difícil poder afrontar las cosas, ¿no? Entonces, yo quiero decir, todo menos inhibirse. Uno puede hacer muchas cosas, y todo menos rendirse, y todo menos caer en desánimo. Es muy fácil decir ahora, vamos a hacer esto por la convivencia. Mentira. No se hace nada por la convivencia. No se entrega un país por la convivencia. No se rinde la Constitución por la convivencia. Al contrario, se va a alentar muchas más desavenencias, ¿no? Es decir, si estos de ahora quieren ir a Múnich y hacer lo mismo que Chamberlain y Daladier, ya hay dos que están dispuestos, que ya lo están haciendo, que lo han hecho, pues que lo hagan. Pero eso va a causar unos efectos devastadores. Que lo hagan. Entonces, ¿ante eso te puedes inhibir? No. ¿Ante eso puedes hablar? Sí. ¿Ante eso puedes hacer? Sí. Cada uno en su sitio. Aunque ante eso puedes aportar, puedes ayudar, puedes decidir, puedes hacer todo lo que se quiera, pero se puede hacer, se debe hacer, se tiene que hacer. Cada uno tiene que pensar qué puedo hacer por el país en este momento determinado y estoy dispuesto a hacerlo. Y le voy a decir una cosa, Javier, voy a decir una cosa. Yo estoy convencido de que para solucionar los problemas hay que entenderlos bien, hay que afrontarlos y no perderles la cara. Los que no afrontan los que pierden la cara a los problemas son los que se rinden. Aquí acabamos de escuchar un compromiso absolutamente cierto y absolutamente hecho al 100%. Cuando se apele al genio español, ese genio español existe. Y cuando se apele a los españoles que no están dispuestos ni a rendirse, ni a humillarse, ni a dejarse derrotar, ni a dejarse vencer, ni a perder su convivencia, que no están dispuestos a perder su futuro, esos españoles hablarán y esos españoles actuarán. Yo estoy convencido de que eso será así y estoy dispuesto a hacer lo que a mí me toque para que eso sea así. ¿Y qué va a hacer el PP, señor Feijóo, para mantener la tensión competitiva o la tensión democrática? No, la tensión la mantiene el gobierno, ¿eh? El PP lo que quiere es sosegar España, porque de la tensión no se lleva nada bueno, ¿no? El sosiego y de la reflexión es donde acertamos, ¿no? Los Pero acuerdos, para combatir ¿no? la apatía. No, por el supuesto. desistimiento. No, oiga, nosotros, decía antes que tenemos una enorme responsabilidad. Cuando fue la investidura, unos días antes decidimos hacer un mitin en la calle Madrid porque estábamos observando que ya empezaba a haber algunos comentarios, ¿no? Y bueno, hicimos un mitin en la calle y vinieron 60.000 personas al mitin, ¿no? Insisto, era un mitin del PP. Nos criticaron por eso, por hacer un mitin del partido.
El mismo señor que utiliza el Falcon para hacer los mítines los fines de semana, yo no utilizo el Falcon. Primero, porque no lo tengo. Segundo, porque el código deontológico del partido no se puede utilizar un medio del Estado para un fin partidista. Y tercero, bueno, después hicimos un acto en Barcelona porque la sociedad civil nos convocó y estábamos totalmente de acuerdo con esas líneas. Hicimos uno en Toledo, el fin de semana pasado hicimos uno en Málaga, donde 20.000 personas se dieron cita allí. Este fin de semana tenemos uno previsto en Valencia, ¿no? Va a haber aquí una convocatoria el 18 de noviembre de la sociedad civil, de muchas asociaciones que se pusieron en contacto con nosotros antes de hacer público el acto, y dijimos que por supuesto que iremos. ¿Cómo no vamos a ir? Si todos son pocos para mandar un mensaje de unidad. Y ahí hay personas de todo tipo y de toda condición. Ahí hay diputados que fueron del PSOE, diputados que fueron del PP, que ni siquiera forman parte ahora de las Cortes porque ya cumplieron sus compromisos, y recibo llamadas de gentes del Partido Socialista diciendo, oye, que estamos con vosotros. Gentes ya no del partido actual. Es el partido de Sánchez, antes era el Partido Socialista, ¿no? Pero yo no sé la responsabilidad que tengo, ¿no? Y la verdad es que me hubiese gustado no vivir este momento, pero uno no elige el momento que le toca para hacer política, ¿no? Y bueno, pues con el sosiego y con la tranquilidad, intentando explicar las cosas, sin tensionar y sin insultar. ¿Por qué? Porque un buen argumento es mucho más poderoso que cualquier insulto. Y decía el presidente, y es verdad, ¿no? Decía, venga, recordemos un poco lo que hemos hecho entre todos. Los pactos de la Moncloa, año 77. El comportamiento que tuvimos contra el golpe de Estado en el año 81. El comportamiento que tuvimos en el año 96, facilitando que gobierne el que gana. El comportamiento que tuvimos después, en el año 2003, saliendo del gobierno por un atentado terrorista. Y salimos del gobierno. Ni una sola encuesta nos decía que íbamos a salir, salimos del gobierno. Los comportamientos que hemos tenido en todas las comunidades y ayuntamientos es el Pacto del Tinel, que después de ganar nos hemos ido de las instituciones porque nos faltaba un concejal, nos faltaba un diputado. Un concejal de un ayuntamiento, un diputado en un parlamento autonómico, y nos fuimos de las instituciones, habiendo ganado, pero habiendo ganado de una forma contundente. Bueno, yo me comprometí en el debate en A3 Media de decir, oiga, a ver usted, si usted gobierna, yo le voy a dejar gobernar. Perdón, si usted gana, yo le dejo gobernar, y si no, me va a dejar usted. Y lo firmé delante de todos los españoles. La respuesta, evidentemente, es que no, porque sabía lo que podía ocurrir, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas nos lleva a cumplir con nuestras obligaciones. Yo tengo que decir que el Partido Popular en este momento es un partido muy fuerte, que tenemos muy buenos presidentes autonómicos, que nunca hemos gobernado en tantas comunidades autónomas, que hemos ganado en 40 provincias las elecciones, que hemos recuperado la mayoría de los alcaldes de las grandes ciudades. Hemos recuperado la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que acredita que en diputaciones y ayuntamientos, y vamos a hacer nuestro deber, nuestro compromiso, y lo vamos a hacer sin miedo. Y sin ningún problema a que nos tachen de no sé qué. Que me tachen de español, un honor. Que me digan que somos españolistas, un honor. Que me digan que tensionamos la calle. ¿Cómo que tensionamos la calle? Es curioso, yo lo he contado. En la última reunión que tuve con Sánchez lo conté porque como ahora ya la gente se comunica con una cosa que llaman fuentes, pues el Partido Socialista sacó un papel después de la reunión que teníamos en la que, bueno, es exactamente lo que me dice, ¿no? Claro, yo no soy capaz de hacer unas fuentes antes de tener una reunión, en todo caso será después, porque si no, ¿para qué tengo la reunión? Entonces, yo no sé quién escribió a Sánchez las fuentes, pero él, claro, se las leyó para decirme lo que me tenía que decir. Me dijo dos cosas, ¿no? Me dice, oye, te pido que no tensiones mi investidura porque lleváis 2 manifestaciones en contra de mi investidura. La primera, la que hicisteis en Madrid, y la segunda, la que hicisteis en Barcelona.
Me quedé mirando y le dije, presidente, pero si la que hicimos en Madrid fue antes de mi investidura, no antes de la tuya. Y la segunda de Barcelona se convocó antes de mi investidura, no antes de la tuya. ¿Tú te imaginas una conversación de este tenor? Pues, como las fuentes del PSOE la contaron, yo no tengo ningún inconveniente en volver a contarla, ¿no? Entonces, claro, cuando un presidente del gobierno le dice a otro señor, oye, no tensiones esto porque has hecho en contra de mí estas cosas y resulta que ni siquiera tú eras candidato cuando se hicieron, pues todo es posible. Y le recordé, oye, presidente, yo he firmado que te dejaría gobernar si ganabas. Respuesta, no te creo. Digo, oye, lo he dicho delante de todos los españoles. No te creo. Claro, solamente una persona que es capaz de decir delante de los españoles una cosa y mentir es capaz de no creer a alguien que dice delante de los españoles una cosa y que no la va a cumplir. Oiga, ¿usted sabe lo que es delante de tu nación comprometerte a hacer una cosa? ¿Cómo le puedo mirar yo a los ojos a la gente si hubiese pactado este tipo de cosas? Muchas gracias. La mayoría de las preguntas que tenían nuestros alumnos del Máster de Acción Política las ha contestado, así que vamos a terminar ya la sesión en el aula de liderazgo con una última sobre economía. El Observatorio de Economía de esta universidad, la Universidad Francisco de Vitoria, que dirige el profesor José María Rotellar, plantea para el próximo trimestre o próximo año 4 escenarios de más optimista, más pesimista. Vamos a situarnos en el más optimista. Y el observatorio o el informe del observatorio dice incluso en el más optimista pueden aparecer cisnes negros. Las medidas que contiene, por muy plumbeas que puedan ser o estar elaboradas de manera un poco vaporosa, las medidas que contiene el pacto de gobierno firmado entre el Partido Socialista y Sumar pueden crear o contribuir a que aparezca ese cisne negro que dé al traste con las más optimistas previsiones económicas? Bueno, primero yo a Rotellar leo lo que escribe, con lo cual la fuente de esta universidad yo creo que es buena. Por eso lo citamos, claro. Bueno, pues como yo le leo, pues claro, hay veces que te citan a alguien que no lees, pero yo a Rotellar le leo lo que dice, ¿no? Y vamos a ver, las previsiones del gobierno no se cumplieron nunca. Por tanto, si cogemos desde el año 2019 los presupuestos, la previsión de crecimiento económico, la previsión de inflación, la previsión... Bueno, no se han cumplido ninguna. Entonces, claro, cuando somos el país con el mayor incremento de deuda pública desde el año 2018 hasta ahora, es muy fácil, ¿no? Yo estaba acostumbrado, cuando el presidente Aznar me nombró presidente del INSALUD, que era el organismo con más presupuesto del Estado, me llegaron dos mensajes de Moncloa, que cuando te hablaban de Moncloa no sabías quién había detrás de Moncloa, ¿no? Pero claro, te imaginabas que a lo mejor el presidente los conocía, ¿no? Entonces me mandaron uno. Primero, el INSALUD no puede desviarse. ¿Vale? Nosotros heredamos el INSALUD con una deuda de 6.000 millones de pesetas. ¿Vale? Es un billón de pesetas. Ahora ya hay mucha gente aquí que no sabe lo que es eso, pero son 6.000 millones de euros, que ahora parece poco, pero en aquel momento un billón era un disparate. Primero, el INSALUD no puede desviarse. Segundo, el INSALUD tiene que bajar la lista de espera. Y dije, hombre, esto está muy bien, ¿no? Tenemos que hacer más actividad y no desviarnos del presupuesto. Claro, antes las cosas eran así, ¿no? Y ahora si cogemos la presidencia de Sánchez, desde que tomó posesión hasta ahora, y dividimos por los miles de millones de deuda pública que emitió, ¿sabe usted cuánto sale? Pregúntale al señor Rotellar. 8 millones de euros de deuda cada hora, que son 200 millones de euros de deuda cada día. 400.000 millones de euros de deuda a final de este año, que totaliza la deuda del Reino de España 1,6 billones de euros y que el próximo año conlleva 40.000 millones solo de intereses. ¿Va a colar en Europa?
porque vuelve el Pacto de Estabilidad. Sí, la verdad es que Europa está preocupada de algunas cosas que no está preocupada, que cambiaron las prioridades, ¿no? Pero lo que está claro es que España no es un país viable dedicando la segunda partida del presupuesto del Estado, la primera a pensiones por el déficit que conlleva y la segunda a los gastos financieros de la deuda. Este país, evidentemente, no, si seguimos así, no será viable, ¿no? Y claro, ¿por qué hemos incrementado el doble de deuda? Oiga, porque el gobierno ha vivido mucho mejor que los españoles. Porque no solamente tenemos deuda, un español tiene una deuda de 7.000 millones de euros per cápita, ¿no? Sino que es que el niño los niños, las niñas que han nacido en los paritorios esta mañana entran con 7.000 millones de euros de deuda. Oye, menudo recibimiento, ¿eh? Tanto nosotros estamos viviendo mucho mejor que los jóvenes y nuestra generación está viviendo a costa de los jóvenes españoles. Nosotros no nos dará tiempo de pagar la deuda, pero ellos la van a heredar. Por tanto, este es un planteamiento en cuanto a los cumplimientos del gobierno, pero es que el gobierno, si usted coge la previsión de PIB del presupuesto y del PIB real, España es el cuarto país de la Unión Europea, por la cola, en volver al PIB del año 2019. Y eso que hay algunos países que no han incrementado el PIB, porque la metodología es distinta a la española. Nosotros hemos incrementado el PIB, porque es curioso, ¿no?, que el INE siempre se confunda en beneficio del gobierno, ¿no? Desde que han cambiado el director general del INE, todos son buenas noticias. La pregunta es, oiga, ¿y el anterior qué opina de todo esto? Algún día nos lo dirá. Pero, claro, tenemos un incremento de los precios del 17% desde el año 21 y de los alimentos de un 31%. Y resulta que en el año 22 hemos recaudado 42.000 millones más de impuestos que en el año 21. 42.000 millones hemos pagado más de impuestos. Y en el año 23 volvemos a tener otro récord de recaudación. Y el acuerdo con Sumar conlleva un incremento de los impuestos de 40.000 millones de euros más. En el impuesto de sociedades, 10.000 millones de euros más. Y después te preocupa y se rasgan las vestiduras y se llaman antipatriotas algunas empresas que dicen, oiga, mire, yo es que si usted me pone estos impuestos extraordinarios y me los convierte en ordinarios, mis inversiones las haré en otro lugar. ¿Sabe usted por qué? Porque mis accionistas, los paquetes mayoritarios de los accionistas, no son españoles. Por tanto, tengo un problema de control de mi compañía. Y adicionalmente, los que son españoles, pequeños ahorradores, son los que van a pagar esos impuestos. Porque los directivos de la compañía, me imagino que seguirán cobrando lo mismo, y los que van a pagar ese incremento de impuestos son los pequeños accionistas y la entidad de inversión. Y cuando una empresa tiene previsto invertir en España 3.000 millones y congela esa inversión, automáticamente quien va a pagar esa no inversión son los trabajadores de las empresas que iban a cometer esas inversiones. Por tanto, esto de que castigamos a las empresas, oiga, si una empresa va a invertir 2.000 millones de euros y va a hacer unas fábricas y unas conducciones y unas comunicaciones y unos trabajos de infraestructuras y darían trabajo a miles de personas, bueno, pues si yo no ejecuto 3.000 millones de euros, es evidente que ese trabajo no lo voy a producir. Todo esto, insisto, es una frivolidad enorme, ¿no? La jornada, no, van a ser 37,5. Porque lo diga usted. ¿Vamos a derogar la negociación colectiva en España? ¿Va a ser el gobierno el interlocutor que diga a sindicatos y a empresarios, no, esto se hace así, pero oiga, pero esto de la negociación colectiva se va a derogar por un gobierno de izquierdas? Bueno, mire, con independencia de todo esto, lo que ha pactado el Sumar y el PSOE es irrelevante. Porque no tienen a dónde ir, ni la lideresa del Sumar, que no sea a la política, y el presidente Sánchez, que no sea la política. Por tanto, eso es un papel de subsistencia, es un manual de supervivencia. Preocúpese usted por lo que pacten con los demás, porque los demás sí que van a mandar, ¿eh? Estos señores al final harán lo que les manden y no lo que a ellos les gustaría. Pero la situación económica de nuestro país es curioso.
más deuda pública que nunca, más déficit, más impuestos, más recaudación y más deuda. Oiga, todo esto a la vez. A nosotros nos enseñaron otro manual. El manual es menos deuda pública, menos déficit, si es posible, superávit de cuentas públicas, superávit en las pensiones, mayor competitividad de nuestra economía y más creación de riqueza. Por tanto, los manuales son absolutamente distintos. Y claro, el manual del crecimiento de la economía española, de la entrada en el euro, el manual de superávit presupuestario, el manual de superávit y una bolsa en las pensiones, ese es el bueno. Le aseguro que es el bueno, ¿eh? El otro es el manual de cómo subsistir políticamente a costa del dinero de los trabajadores. Y eso comprenderá usted que no es el manual del Partido Popular. Pues muchas gracias, señor Feijóo, por ser el autor del manual. Me habla de decir una cosa nada más, y es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, pero esta pregunta, si la situación que viviésemos fuese normal, tenía que haber sido no probablemente la última pregunta, sino tenía que haber sido muchas preguntas sobre estos temas porque es un tema capital. Pero eso denota efectivamente la situación en la cual estamos, desgraciadamente, ¿no? Y por eso estos debates, como ha dicho él, da igual lo que pacten, ¿no? Cuando el vacío se llena de nada, pues no resulta nada, es igual. Pues entonces, encantado, y ahora sí, como presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, quiero dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo por su presencia aquí y quiero desearle con total confianza mucha suerte y mucho éxito, porque al final del final, los grandes liderazgos nacen en las ocasiones difíciles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Núñez Feijóo, muchas gracias, presidente Aznar, por volver a convocar esta aula de liderazgo, y muchas gracias a todos los asistentes. Damos por concluida esta conversación. Muchas gracias. Por favor, los alumnos del Máster de Acción Política, si podéis acercaros al escenario para hacerse una foto con los presidentes. ¿Qué ha dicho? Que los alumnos del máster... Los alumnos del Máster de Acción Política